Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. A Dios sea la gloria. A Dios sea la honra. A Dios sea el poder, la alabanza por los siglos de los siglos. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Rey de reyes, Señor de señores. A ti sea la gloria, Dios. A ti sea la honra, Padre. Que todo lo que digamos sea de olor grato a ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, maravilloso, excelso y sublime. Santo eres tú. Gracias, Dios. Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos están viendo a través de este medio y luego nos va a ver por YouTube y todas las redes sociales. Les habla el pastor Héctor Corraliza Montero, pastor de la Iglesia del Nazareno, Cristianos Unidos en Cabo Rojo. Hoy queremos compartir una palabra medular para estos tiempos. Y se titula este mensaje o este tiempo que vamos a dedicar es la iglesia llamada a santidad. La iglesia llamada a santidad. Hoy, hermano, creo que es el tiempo donde la iglesia tiene que detenerse un momento y preguntarse si la iglesia está viviendo la santidad, la cual dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Es importante, hermano, que entendamos que Dios hace un llamado a la iglesia. Hay un gran reto para el pueblo de Dios. Creo que, por un lado, el Señor está sacando a la iglesia de las cuatro paredes y la está tirando o moviendo de forma brusca porque la iglesia se ha retenido y no ha querido hacer la obra a la cual Dios la ha llamado, y Dios tuvo que movernos para que la iglesia saliera de las cuatro paredes y comenzara a predicar por todas las redes sociales. Y no tenemos todavía la idea de hasta dónde puede llegar un mensaje que cada uno de nosotros podamos hacer a través de estos medios. Acuérdense que cuando nosotros presentamos un tema, un mensaje, un sermón, un estudio bíblico por las redes sociales, esto es un camino que no tiene fin y no sabemos hasta dónde puede llegar. Pero sí sabemos que lo que Dios ha determinado que suceda, eso sí se hará. Ahora bien, queremos hablar en este día de la iglesia llamada a santidad. Creo, hermano, firmemente que estamos en los últimos tiempos. Creo, hermano, que lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 24 y luego en Mateo capítulo 25, que son dos capítulos, ¿verdad?, donde nos habla que son esos capítulos nos hablan de la venida de Cristo. Nosotros al estudiarlo podemos ver que ya estamos en la vuelta final. Ya estamos en el tiempo final. Es importante que la iglesia entienda que nos vamos. Cristo viene pronto. Pero nosotros tenemos que examinarnos y escudriñarnos si estamos viviendo en santidad. Ahora bien, hermano, mire lo que dice en Mateo capítulo 8, versículo 38. Mateo capítulo 8, versículo 38 dice: pues el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Este es el tiempo en que todo cristiano tiene que abrir su boca, tiene que no solamente hablarlo,
sino tiene que demostrarlo con sus hechos. Tristemente, hermano, hay mucha gente que dice ser creyente, pero sus hechos dicen lo contrario. Y no es lo mucho que tú brinques, ni lo mucho que tú grites, ni lo mucho que tú cantes, ni lo mucho que tú enseñes. No es lo mucho que prediques, no es lo mucho que hagas por el Señor. Si eso no va mediado o no va también incluyendo tu vida delante primero de tu familia, delante de tus hijos, delante de tu esposa o tu esposo, de tu familia. Porque sabe algo, hermano, cuando hablamos de santidad o entera santificación, estamos hablando de un cambio radical en el hombre, donde el hombre que era pecador, aunque sigue siendo pecador, porque todavía nuestra carne nos lleva a cometer errores, pero no estamos sometidos al pecado, sino que ahora la gracia de Cristo, el Espíritu Santo me ha bautizado, me ha llenado de su amor, me ha dado de sus dones, no solamente para quedarme con los dones, sino que esos dones yo los tengo que poner a actuar, a moverse en la casa de Dios, porque los dones se dan para el crecimiento y el fortalecimiento de la iglesia. Los dones no dicen cuál espiritual eres. Y la gente en la iglesia de hoy en día se enfocan en los dones del Espíritu como si eso midiese cuán, aleluya, tú estás conectado con Dios. Y no es así. Los dones son los regalos que el Espíritu Santo nos da, aleluya, para que nosotros podamos crecer y poder ayudar al reino de Dios, al cuerpo de Cristo. Pero lo que determina realmente cuál es tu relación con Dios son los frutos del Espíritu. Si esos dones yo los pongo a actuar y lo conecto con una vida de santidad, con una vida de entrega total a Dios, donde yo me someto a Él, donde Él tiene el control de mi vida, donde yo entonces elimino, aleluya, toda mi forma de pensar, donde yo primero pienso antes de actuar como humano y no le pregunto a Dios. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros nos entreguemos completamente a Él y que no nos avergoncemos, aleluya, en esta generación adúltera. Fíjense que esa palabra en Marcos 8:38 es una palabra escatológica, porque es una palabra, es un verso que nos habla de cómo será el momento de la iglesia en el tiempo final. Y mire lo que dice, pues el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermano, entendamos algo. Este es el tiempo donde muchos que quieren o dicen que son cristianos, muchas veces son cristianos en la iglesia. La iglesia es fácil, en el templo es fácil ser cristiano. Ahora, ¿cómo tú demuestras tu relación con Dios en tu trabajo? ¿Cómo demuestras tú tu relación con tus vecinos? ¿Cómo relacionas tú tu vida con aquellos, aleluya, que están alrededor tuyo? Con aquel que te hace un corte de pastelillo en la carretera. O en aquel, aleluya, que te insulta. O aquel que se hace enemigo tuyo y sin tú tener razón, sin tú hacerle nada, se declara enemigo tuyo. Oiga, hermano, vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos donde estamos ante una generación que es adúltera, que es pecadora y que no debemos de avergonzarnos. Nuestra iglesia, la iglesia del Nazareno, es una iglesia cuya filosofía principal, su doctrina principal es llamados a santidad. Y tenemos esta doctrina, llamado a santidad,
Porque la iglesia tiene que entender que en estos postreros tiempos ¿podrá ser una persona o vivir una persona en vida santa? Quiero decirte que sí. Son aquellas personas que se entregan al Señor y le piden a Dios que haga la segunda obra de gracia, donde Cristo lo que hace es que toma total control de nuestra vida, y a eso le llamamos entera santificación. Desde el momento en que aceptaste a Jesús como tu Salvador, o desde el momento en que tú aceptes a Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo comienza a hacer la obra para que seas enteramente santificado. Y luego de eso, lo que Dios quiere es perfeccionarte. Y Dios nos llama a un tiempo donde la iglesia tiene que ser llamada a santidad. Vivimos, hermanos, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos donde la gente tienen comezón de escuchar palabras que sean atrayentes, que lo inviten a seguir con su vida pecaminosa aún estando en la iglesia. Hoy en día hay mucha gente que quiere escuchar que todo es permitido y que Dios no exige más que tu corazón. No, hermano, Dios quiere todo de tu vida. Dios no solamente se conforma con tu corazón, dice la Biblia que Él quiere tu mente, tu alma, tu cuerpo, todo tu ser. Eso es lo que quiere Dios. Dios no se conforma con parte de ti, Dios te quiere totalmente a ti. Y Dios no quiere parte de tu vida, Dios quiere el todo de tu vida. Pero mucha gente se olvida de que Dios nos llama a nosotros a separarnos para Él, a vivir para Él, que Él tome el control de nuestra vida, que Él sea el Señor y dueño. Y si yo estoy sumergido, sometido, aleluya, y buscando el rostro de Dios, el Dios de los cielos hará en mí una gran obra, no solamente en mí, en mi familia, en mis hijos, en mi familia, y Dios extiende su misericordia por muchas generaciones para bendecir a la familia que le sirve a Dios. Ahora, hay una filosofía, hermano, que muchas veces nosotros tenemos que entender que se está metiendo en la iglesia, y es, por ejemplo, el pragmatismo, donde el pragmatismo lo que dice es, o la idea principal del pragmatismo es que el fin justifica los medios, que no importa lo que yo tenga que hacer, lo voy a hacer porque Dios sabe el corazón. Sí, hermano, Dios sabe el corazón, pero Dios quiere que nosotros no hagamos cosas para que pueda perjudicar a otros, sino que lo que Dios quiere es que nosotros seamos modelos de Jesucristo aquí en la tierra. Si nosotros decimos ser cristianos, estamos diciendo entonces que somos imitadores de Cristo. Y Cristo primero se dio a sí mismo antes que, aleluya, beneficiarse Él. Y nosotros tenemos que quitar todo ese pensamiento donde el fin justifica los medios. El contexto del evangelio, que quiere decir que puede hacer cualquier cosa con tal de cumplir la gran comisión. Oiga, hay gente que dice, no, yo tengo que hacer esto, yo tengo que estar, aleluya, entrar a los lugares, aleluya, donde se contamina la gente. No, hermano. Nosotros tenemos que vivir una vida separada, y hay muchas excusas para poder decir que estamos haciendo esto en el nombre de Dios, y Dios no se casa con las cosas que decimos. Un día David quiso traer el arca de donde estaba a Jerusalén, y David tenía muy buenos propósitos. David quería traer el arca, pero lo trajo de una mala manera.
David buscó una carreta, puso los bueyes, puso el arca, y el arca venía. Y de momento el arca tembló, ¿verdad? Hizo como un falso movimiento. Y un soldado pensó que el arca se iba a caer. Puso las manos. Y en ese mismo momento, aquel hombre murió. David entendió que algo estaba haciendo mal. Por lo tanto, quitó y detuvo, dijo, algo estamos haciendo mal. Luego descubrió que Dios había dado órdenes de cómo llevar el arca de Jehová. David tenía muy buenas intenciones, pero no era la forma correcta en la cual Dios había establecido. Iglesia, tenemos que entender que nosotros no tenemos que utilizar las estrategias de humanas, las estrategias del mundo. No tenemos que imitar al mundo para traer a la gente a Cristo. Nosotros tenemos que traer una nueva alternativa, y la alternativa viene del cielo. Nosotros tenemos que entender, hermano, que Dios no quiere que nosotros utilicemos las filosofías humanas, las estrategias humanas. La música del mundo no está permitida para la iglesia, porque nosotros no somos de este mundo, sino que Cristo nos dará el poder, la unción, la autoridad para nosotros poder, aleluya, impactar, porque nosotros somos impactados por la gracia del Señor. Muchos entonces quieren llenar la iglesia. Hoy en día lo que se pretende es que para tú ser un buen pastor, tú tienes que tener una mega iglesia. Oiga, hoy en día se quiere ver que para que tú tengas un ministerio de poder, tú tienes que tener una mega iglesia donde vayan miles de personas. Y utilizan cualquier método. Hoy en día se canta mucho, se habla mucho, pero se predica poco. No hay discipulado, no hay enseñanza. Mucho baile, mucho brinco, mucha emoción, pero no hay enseñanza, no hay discipulado. Y por eso muchos son engañados, porque no tienen fundamento en lo que es la doctrina del Señor. Muchas veces también hay muchas ventas dentro de la iglesia. Queremos vender un evangelio que por más que tú tengas, si tienes mucho dinero es porque Dios te está bendiciendo, hermano. Y quiero decirte que Dios no vende su palabra. Dios es un Dios que sí bendice y prospera. Sí lo hace, pero no con las estrategias humanas, sino que yo empiezo a hacer la voluntad de Dios, y yo haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo el ministerio al cual Dios me llamó, Dios me bendecirá. Dios te bendecirá. Hoy vemos, hermanos, que hay mucha gente que quiere vivir tiempos donde la santidad en la iglesia es quitada. Hombres como Spurgeon en el 1887 detalló el declive del evangelio. Cuando la iglesia comenzó a declinar con las nuevas teorías y los evangelios raros que empezaron a entrar en el pueblo de Dios. Querían hacer un evangelio más atractivo, donde muchos ministros empezaron a incluir temas políticos, temas científicos, seculares en los sermones. Hoy nos quieren vender una doctrina de Freud o psicoanálisis.
donde quieren meternos, aleluya, la psicología dentro de la palabra, donde quieren mover la verdad del evangelio, que hay una buena nueva de salvación para que todo aquel que necesite ser salvo alcance vida. No hay llamado al arrepentimiento ni a la salvación. Inclusive le están diciendo hoy en día a la iglesia que ya tú no pecas, que ya no hay pecado, que el que peca es la carne. Y quieren decirle a la iglesia que está bien pecar, que Dios no toma en cuenta eso. Creo, hermano, que hay un sentido común de las cosas y ya no se está predicando la palabra de Dios. Creo, hermano, que estamos viviendo en el tiempo donde se utiliza mucha teoría humana, mucho humanismo, mucho egocentrismo, mucha palabra idealista, pragmática, donde lo que quieren ver es que el hombre es centro de todas las cosas, cuando el centro debe de ser Cristo en nuestras vidas. Empiezan a vestirse de forma estrambóticas para llamar la atención y empiezan a utilizar la mercadotecnia en la iglesia del Señor, donde quieren exprimir a los hermanos que llegan a los templos para poder quitarle a través de engaños, a través, aleluya, de falsas esperanzas, cosas que nunca pasarán. Que a través de la cantidad de ofrenda que tú des, así será la medida del milagro en tu vida. Eso es mentira, Satanás. Dios es un Dios que no cobra. Dios es un Dios que llama santidad a su pueblo. Y tenemos que entender, hermano, que estamos en los tiempos finales donde habrá muchos falsos cristos y falsos maestros. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 dice: porque vendrán en el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Mire esto, hermano. Este es el tiempo que la gente no soporta la verdad de la palabra. No soporta que hay vida, pero también si falla, si pecas, te pierdes. No pueden soportar que Dios exige santidad, que Dios exige rectitud, que Dios exige que nosotros nos sometamos a Él. No lo pueden soportar porque quieren vivir sus vidas como le dé la gana. Más bien dice Pablo a los Timoteo, dice más bien, teniendo comezón de oír. ¿Qué está diciendo? Queriendo escuchar lo que ellos quieren escuchar. Ellos quieren, el tiempo de hoy son gente que quiere llegar a escuchar una palabra que los convenza a ellos de que ellos están haciendo las cosas bien. Y por eso, teniendo comezón de oír, picándole el oído para escuchar lo que sus deleites carnales le están diciendo, se amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Fíjense que la generación de hoy es la generación que tienen comezón de escuchar y de oír palabra conforme a su carnalidad. Y de esa, aleluya, de ese montón de gente vendrán lobos rapaces que se vestirán como pastores, aleluya, como líderes de luz, y van a querer hablar lo que ellos desean escuchar. Y dice el versículo 4 de 2 de Timoteo 4:4, dice: y a la vez que se apartan sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Veremos, hermanos, que va a haber mucha gente diciendo fábulas, doctrina de demonios.
Gente que quiere, aleluya, aparentar que están con Dios. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que también se le dará para que hagan grandes señales y para que hagan grandes, aleluya, milagros. Aún así tratando de engañar aún a los escogidos. Por eso, hermano, este es el tiempo donde nosotros tenemos que vivir un tiempo de santidad. Donde tenemos que pedirle a Dios el discernimiento de espíritu. Vivimos un tiempo que la iglesia anda viviendo, aleluya, mucho de la gente en mundanalidad. La mundanalidad ha entrado a la iglesia. La iglesia de Cristo está llamada a ser santa, separada del mundo. No podemos ser imitadores de este mundo. No podemos ser, aleluya, y traer la filosofía humana del mundo. No podemos traer la música del mundo. No podemos traer, aleluya, los temas del mundo. Sino que nosotros tenemos que presentar la buena nueva de salvación, el evangelio, la justicia, y que Cristo viene a buscar a su pueblo. Satanás busca confundir y adulterar el evangelio, mezclando las cosas de su reino del mundo con las cosas de la iglesia. Y eso, hermano, es importante que lo digamos. Y cuando hace el diablo, es el religioso más grande que existe, porque el diablo lo que hace es que coge, mezcla una media verdad en la palabra y la introduce al cuerpo de Cristo. Por eso vemos, hermano, cómo la metafísica, cómo la palabra de superfe, cómo, aleluya, se ha metido la nueva era dentro de la iglesia, donde la gente quiere decir que ellos tienen la autoridad, y aquí la autoridad la tiene Dios. Oiga, ¿qué efecto tiene esto? ¿Qué efecto tiene la mundanalidad en la iglesia? Número uno, no representa el verdadero evangelio. No se llama acercarse a Dios. No, ya tú puedes hacer como quieras. Ya tú eres como Dios. Muchas veces, hermano, se le hace a estas personas difícil acercarse a Dios, porque el mundo lo atrae y enfría la relación con Dios. Es importante, hermano, que busquemos a Dios en este tiempo como nunca antes. Nos estemos limpiando. Cristo viene. Cristo viene. En 1 de Juan 2:15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace su voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí hay un llamado, hermano, a que no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. No lo hagas. Tenemos que ser buscadores de Dios. Tenemos que vivir y ser accesibles al corazón de Dios. Buscar a Dios con esto, hermano. A través de la adoración, a través del ruego, de la búsqueda. Es importante, hermano, que entendamos que Dios nos llama a nosotros a vivir una vida santa. A vivir una vida, aleluya, donde queremos, alabado Dios, vivir conforme a lo que establece la palabra. Hoy vemos, hermano, cómo la nueva era ha entrado a la iglesia. Mezcla de regiones orientales. ¿Sabía que cuando tú dices yo declaro o yo decreto, viene de una terminología hindú a la diosa
Oye, muchas veces utilizamos palabras y no sabemos de dónde salen. Y la nueva era con los orientales, las religiones orientales, el naturismo, el ocultismo, el espiritismo, se está infiltrando en la iglesia. Por ejemplo, el pensamiento positivo. Y todo lo que dices, que todo lo que declares lo recibes. Eso no es de Dios. Si vemos el evangelio de prosperidad, tampoco es de Dios. Esto enseña que el creyente tiene que ser próspero financieramente. Y esto pasa a ser evidencia de que estás bien con Dios. Y no es así, hermanos. El dinero no te garantiza que estés bien con Dios. Te garantiza estar bien con Dios cuando tú vives conforme a la palabra del Señor. Tenemos que entonces, hermano, quitar ese neoevangelismo, ese pensamiento fundamentalista, separatista, a favor del razonamiento humano. Es necesario, aleluya, a rediscutir la Biblia. Es importante, hermano, alabado Dios, que podamos buscar a Dios en estos tiempos. Tenemos que ser fieles al Señor. Dios te llama a una iglesia llamada santidad. Una iglesia que esté buscando el rostro de Dios, donde se lleve la voluntad de Dios, no solamente hablada, sino en la vida del ser humano. Este es el tiempo donde tenemos que limpiarnos y buscar su rostro. A Dios sea la gloria. Pidámosle a Dios no caer en doctrina de error, sino que busquemos su rostro mientras pueda ser hallado. Padre, he predicado tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú les abras las vidas, que tú te reveles, Señor, y te damos gracias por tu amor. Gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga rica y abundantemente. Te habló el pastor Dr. Héctor Corraliza Montero. Dios te bendiga. Estamos en Cabo Rojo, así que cualquier oración, cualquier petición de oración, nos puede escribir a través de las redes de Facebook, de YouTube. También tenemos, ¿verdad?, en Twitter. Así que estamos en todas las redes sociales. Héctor J. Corraliza Montero, así me busca y podrá estar. También tenemos nuestro canal en YouTube, Héctor J. Corraliza. Nos busca y allí podrás ver todas nuestras predicaciones. Dios te bendiga, rica y abundantemente.